Entre el Mar de Cortés y la Sierra del Bacatete, en Sonora, se encuentra el Valle del Yaqui, territorio histórico de una tribu que lleva el mismo nombre. Por muchos años, la historia de México dejó en el olvido las narraciones yaquis, uno de los pueblos que desde hace 500 años fue perseguido y obligado a dejar su territorio. Este episodio oscuro de la historia de México se conoce como la Guerra del Yaqui, una historia, además, de resistencia, y que a la fecha no ha terminado. La Guerra del Yaqui tiene sus orígenes desde la llegada de los españoles al noroeste de México. Los españoles arrasan con los pueblos, sobre todo de Sinaloa, no dejan huella de estos grupos, emparentados con los yaquis. Hasta 1533, que Diego Martínez de Ordaide llega a la zona yaqui. Se encuentra con el río más caudaloso del noroeste de México. De acuerdo con el cronista, tras ver las aguas del río, los españoles se interesan de inmediato por el territorio de los yaquis. La tribu rápidamente responde. Hay una historia muy conocida aquí en la región, en que hacia el año de 1533 llega Diego de Guzmán a estas tierras y tiene contacto con las poblaciones yaquis en ese momento, y la historia nos relaciona que desde ese entonces los yaquis, en una alusión de lo que representa la defensa de su territorio, trazaron una línea en la tierra para marcar la existencia de su territorio y para indicarles a los españoles que si pasaban esa raya se iban a enfrentar con ellos por defender su tierra. Y eso está vigente hoy en nuestros días. El interés que el Valle del Yaqui despertó en los españoles no fue casualidad. Enclavado en las zonas áridas de Sonora, el territorio de los yaquis es altamente fértil. Se habla que el territorio yaqui históricamente ha comprendido desde el sur de la ribera del río Yaqui hasta lo que se conoce aquí en Sonora como un cerro que se encuentra en el municipio de Guaymas, que se llama Tetacahui. Estos referentes geográficos dan cuenta de una extensa territorio que del lado oriente tiene a la Sierra del Bacatete y del lado poniente tiene al Mar de Cortés. Es un territorio pues muy rico en términos de lo que representa la existencia de la sierra, de los valles, del desierto y del mar. Es un territorio que ha sido, como mencionábamos, muy codiciado también por las bondades que están asociadas fundamentalmente hacia el río Yaqui. La gran capacidad productiva de lo que es el territorio yaqui, alimentado por las crecientes del río que se desbordaban. En algunas ocasiones tanto el río Yaqui como el Mayo se juntaban y esto mantenía la tierra con nutrientes, y es lo que va configurando esta historia
de desarrollo agrícola. No hace caso Urdaide, se adelanta y comienza la lucha, una lucha muy sangrienta, en donde los españoles y los yaquis se retiran, pero los yaquis aparecen como vencedores de esa batalla, porque los españoles se retiran del terreno y no regresan casi un siglo después. O sea, ahí se topan con esa primera barrera de los yaquis, y de 1533 no regresan al yaqui hasta 1617 los españoles. Voy a hablar del año de 1615, donde alrededor de 3 ocasiones la tribu yaqui vence a la corona española en ese intento que tenían por despojar a la tribu yaqui de su territorio. La corona española, en ese momento, el rey Felipe III, le da un documento, le expide un documento a la tribu yaqui en el cual le reconoce una extensión territorial alrededor de 5 millones de hectáreas, partiendo desde el arroyo del Cocoraque hasta el cerro conocido como Tetacawi y conocido por nosotros como el cerro Tacalay. De acuerdo con la tradición oral, el documento expedido por la corona española sería el primero en reconocer el territorio yaqui. Sin embargo, este no frenó los intentos de despojo que siglos después continuaron. La independencia realmente no tiene mucho impacto para el noroeste de México, pero digamos que comienza el México independiente. Comienza el México independiente y con ello comienza lo que ya habían visto los españoles, que el territorio yaqui era muy rico para la agricultura y que obviamente tenía muchos recursos naturales. Y entonces a partir de eso, con la presencia de los mexicanos, de los llamados mestizos, comienza una lucha nuevamente por una parte, querer integrar a los yaquis al ámbito, digamos, de la sociedad regional, de la sociedad mexicana, y los yaquis se resisten totalmente. Y empieza un periodo de luchas armadas entre los yaquis, defendiendo sobre todo su territorio y su estructura social, su organización social, defendiéndola con las armas frente al Estado mexicano. El primero es el incipiente Estado mexicano, y en el desarrollo del Estado mexicano del siglo XIX, Pero el periodo más atroz para la memoria de los yaquis se registró en 1877, con la llegada de Porfirio Díaz al gobierno de México y de nuevas formas de represión. Lo que pretendían es modernizar el territorio yaqui, pero pues obviamente los yaquis eran un estorbo mayúsculo, porque los yaquis no se daban por vencidos. Y entonces, ante esta manera de que no podían detener la lucha de los yaquis, a pesar de muchos controles que establecían en los 8 pueblos yaquis, no se les daba. Y entonces, ante eso, vieron lo que llamaban la solución final. Así como el Holocausto, que era la solución final para Hitler y el nazismo, así para Porfirio Díaz y los gobernadores en Sonora, vieron la solución final en deportar a los yaquis. Entra el país en un periodo difícil, y más para el pueblo yaqui, el cual es conocido como el Porfiriato. Llega a la presidencia de México y, en su afán por destituir a la tribu yaqui de su territorio, de sus tierras, de su agua, de sus cerros, de su litoral, empieza una política de exterminio, un plan de exterminio contra la tribu yaqui, de torturas, una historia muy negra,
para el país de México, un episodio oscuro para el estado de Sonora, en el cual una de las raíces del estado de Sonora, raíz cultural, raíz social, es atacada de manera muy cruel, con una política de exterminio, llevándose a nuestros antepasados. Y a principios del siglo XX, pues se genera una deportación masiva de yaquis. Se habla de entre 6.000 a 8.000 yaquis que fueron deportados injustamente hacia otras partes del país, casi en una condición de esclavitud. Yucatán, Oaxaca, Veracruz, en Tlaxcala, entre otros de los estados, donde van a llegar asentamientos y mujeres, niños, jóvenes, hombres que fueron deportados para realizar trabajos forzados por defender su propio territorio. La forma en que se daban estas deportaciones a veces llegaba directamente a haciendas henequeneras o a otro tipo de haciendas agrícolas. ¿Qué quiere decir la deportación? La deportación no solamente es mandar a los yaquis fuera del lugar de residencia. La deportación implica toda una cuestión jurídica que implica perder todos sus derechos, perder todas sus propiedades y perder todas sus garantías. Y entonces lo que hace el gobierno federal. Además de las deportaciones, los yaquis también recuerdan otros actos de crueldad. Hay testimonios de gente que se la llevaron caminando, niñas con sus mamás, con sus abuelas, con sus padres, y que veían cómo los obligaban a caminar y caminar hacia llegar a la entrada al pueblo de Torín, por ejemplo, y que nada más veían cómo quedaba su madre, su abuela muerta en el camino, y pues se aprovechó para despojarlos de cartas, tesoros como monedas, collares, etcétera, que tenían en sus casas, en fin, todo esto, ¿no? Me tocó entrevistar a una persona que su familia, su mamá, estuvo ahí en el sótano y platicaba ella cómo su mamá le platicaba, me lo platicó, cómo su mamá le platicó que ahí a un yaqui le habían sacado el corazón. Los tenían en el sótano, en la parte de arriba estaban los soldados, abajo estaba el sótano, como los tenían como animales hechos bolita, y de ahí los subían al tren, los llevaban a Guaymas y de ahí los embarcaban y se los llevaban a Yucatán. Cuando se hace esta guerra contra el yaqui, se está construyendo esta prisión, son los mismos yaquis los que son traídos como mano de obra como presos también, y van construyendo las propias paredes de su prisión. Es una de las historias más fuertes que tiene esta penitenciaría. Pero los yaquis no se dieron por vencidos. Desde lejos, los deportados continuaron con sus tradiciones y muchos otros, incluso, emprendieron camino de regreso a sus tierras a pie. Para entender esta historia, también es preciso preguntarnos, ¿quiénes son los yaquis? Cuando hablamos de ellos, estamos hablando de manifestaciones culturales que probablemente nosotros en la ciudad o en áreas rurales que están cercanas a las comunidades desconocemos totalmente. Al hablar de los yaquis en antropología nos pasa algo, nos referimos a la tribu yaqui, concretamente a la tribu yaqui de los 8 pueblos del río Yaqui. Estas poblaciones son Belén, actualmente son Belén,
son Huibiris, Ruam, Bicam, Potam, Torim, Loma de Guamuchi y Loma de Baco. No solo la danza del venado distingue a la tribu yaqui. Según los antropólogos, una característica fundamental de los 8 pueblos yaquis es su arraigo por la tierra, que se explica en el mito de su fundación. Nosotros no venimos de ninguna parte, como nosotros, este territorio que tenemos es de nosotros porque nosotros salimos de la tierra. Antes éramos pequeñitos y nos hacían la seña, más o menos, como de unos 80 centímetros. Teníamos el pelo largo y no conocíamos el fuego. Y teníamos una mujer sabia que escuchaba cuando el ruido de los árboles crujía. Ella sabía qué decía el viento. Entonces, en una ocasión nos dijo que venían hombres del otro lado del mar y esos hombres iban a traer el bautizo, que nos iban a echar agua y que iban a traer una culebra muy grande, que eran como carreteras. Y fue ahí que cuando se hizo ese vaticinio, lo que hicieron algunos yaquis fue meterse abajo de la tierra y algunos se metieron abajo de la tierra y se convirtieron en hormigas. Y esas hormigas enrollaron el río y se lo llevaron. Hay un río que se llama el río Sure, que está en la parte queda una parte que está para el lado de Torim. Dicen que se llevaron el río al mar y se convirtieron en peces otros, y otros que no quisieron ser bautizados también, lo que hicieron fue irse a unos lugares que se llaman yohuaras. Pues nosotros tenemos la creencia de que hace mucho tiempo, cuando los yaquis no quisieron recibir la bendición de la cruz y no se bautizaron, algunos de ellos se convirtieron en animales. Algunos se convirtieron en pájaros, en lobos, en coyotes y así. Entonces, esos siguen siendo un parentesco de nosotros. Por eso lo respetamos mucho nosotros, el medio natural. Todo el tiempo que nosotros cortamos sobre alguna planta, necesitamos pedirle un permiso, una ceremonia para que nos siga dando lo que nosotros recibimos de ellos. Esa es la relación de apego que tenemos con el medio natural que nos rodea, como yaquis. Para mí significa el ser yaqui, pues tener mi propia identidad. Entonces, lo que es mi vestimenta, mi lengua materna, mis usos y costumbres, mis tradiciones, eso significa para mí el ser yaqui. Ser mujer yaqui para mí es muy importante porque es uno de los fundamentos para las criaturas, porque como madre que es uno, va transmitiendo las tradiciones, cada tradición que tenemos. Para mí ser yaqui esa es la diferencia de tantos otros grupos indígenas. Mi sangre es de gente que ha defendido siempre su costumbre, sus tradiciones, su territorio, su agua, que siempre ha permanecido en pie de lucha defendiendo sus intereses para las comunidades donde pues viven todos aquellos nuestros descendientes todavía. Pues tú dices, pues ni mía voy a poner donde la pues cachen, nada más que ala
Inkup tepo inyu machupo. Arle kane yu machusin. Dios tana vaisa y toma na vaisa. Santo Ángeles de la Guarda ta inimi toma convito ahorita una kane vaisa ekeche. Hinim yo tom de la posca ka convito intone wepe. Kane tu de pu itom bui. Itom yo wamna kuak tepo no que pone guata. Tras los episodios de deportación, los pocos yaquis que sobrevivieron continuaron con la defensa de su territorio. En el intento, tuvieron una destacada participación en la Revolución Mexicana. Todavía en 1927 hay una revuelta. Previamente los yaquis se incorporan al ejército federal, empiezan en esta dinámica de negociación, se incorporan al ejército del noroeste en buena medida. Funcionan en diferentes ejércitos, pero digamos que en el ejército del noroeste, liderado por Álvaro Obregón, que Álvaro Obregón hablaba mayo, era un mestizo hacendado de Guatabampo. Álvaro Obregón y los grupos asociados a él reconocían la importancia estratégica tanto de la tribu yaqui como del pueblo mayo, dueños en realidad de las tierras que ellos ya se habían apropiado, y como respuesta a la agresión que representó la deportación, Obregón prometió tanto a mayos o yaquis que se unieran a la lucha, regresarles sus tierras, devolverles su territorio, y eso fue lo que yaquis y mayos vieron en la lucha revolucionaria, fue la oportunidad que aprovecharon, fue el sacrificio que hicieron. Fueron muy importantes al lado de Obregón en batallas estratégicas, en la defensa del proyecto revolucionario, en la guardia que mantenían en el Palacio Nacional. Hay fotos de yaquis marchando por la calle 16 de septiembre, hay fotos de yaquis cuidando la entrada del Palacio Nacional. O sea, los yaquis han estado presentes en la historia de México. Obregón no les cumplió, por eso siguieron levantados en armas, y por eso es hasta el momento del encuentro con Cárdenas que los yaquis exigen que se les cumplan las promesas de Obregón. La lucha de la tribu yaqui continuó. No fue sino hasta el siglo XX que en un intento de pacificación de la zona, el presidente Lázaro Cárdenas pactó de manera histórica con la tribu. A partir de las negociaciones con Lázaro Cárdenas, cuando el gobierno yaqui negocia con el gobierno mexicano de igual a igual, este es un momento muy importante en nuestra historia que no ha sido valorado en esa justa dimensión. Se establecen acuerdos de alguna manera como se hizo entre los Surem y los yaquis. En el intento de pacificar un estado que se encontraba en esas condiciones de guerra, de constantes agresiones contra la tribu yaqui, llega un presidente, le hablo de 1936, 1935, por alrededor de aquellos años, llega el general Lázaro Cárdenas del Río, el cual en el intento por pacificar a la tribu yaqui le emite una resolución presidencial donde reconoce el territorio de la tribu yaqui, del pueblo yaqui. Ese documento se emite en 1940 y se le entrega a las autoridades tradicionales. Se reconocen los puntos naturales, se reconoce nuestra poligonal. No solamente el gobierno tuvo que ver con la determinación de ese espacio territorial que son 485,000 hectáreas y un poco más de metros, y que abarca lo que te decía, la sierra, el valle y la costa.
General Cárdenas dota con más de 485,000 hectáreas a los yaquis, con un decreto que establece también la entrega de la mitad del agua del río Yaqui. Lázaro Cárdenas les restituye 1/3 del territorio original de los yaquis. Les deja sus 8 pueblos, pero quedan fuera inclusive 2 pueblos tradicionales que son Cócor y Bacum, porque ya tenían una población muy grande de mestizos, y les dice, bueno, pues el río Yaqui hacia la margen derecha va a ser para los yaquis, para la margen izquierda esto ya no va a ser de los yaquis, y ya se va a convertir en Esperanza, Cocorit y Ciudad Obregón. Crece enormidades y crece el Valle del Yaqui. Desde entonces, la tribu yaqui acusa que los acuerdos no se han cumplido. Lo cual, a pesar de tener ese documento de la corona española y después de haber reconocido al gobernador del estado en 1825 y después de tener un decreto presidencial de 1940, estamos hablando de 3 documentos importantes que avalan y amparan nuestro territorio, a pesar de que se ha venido reduciendo grandes cantidades de hectáreas para la tribu yaqui. A la fecha, gran parte del territorio se encuentra invadido, se encuentra en manos de ejidatarios, se encuentra en manos de pequeños propietarios, se encuentra en manos de rancherías que usufructan nuestro suelo, viviendo la tribu yaqui desde tiempos inmemorables una serie de despojos a la fecha. Con la imposición desde el gobierno federal de políticas neoliberales, la guerra por la conquista del territorio yaqui adquirió un nuevo giro. Se construyeron presas para controlar el flujo del agua, abriendo la entrada a la agroindustria. El río Yaqui ya no tiene el cauce que tenía. Hay 3 presas en la cuenca del río Yaqui, que son la Angostura, el Oviachic y el Novillo. Son tres presas que detienen el agua, que contienen el agua, para después mandarla al Valle del Yaqui, a Ciudad Obregón, y inclusive surge ya en este siglo XXI, un gran problema porque se hace un acueducto que trae agua del Novillo, de la presa del Novillo, a Hermosillo. El grave problema de esto es que desde que se hicieron los acuerdos con Cárdenas, desde que se construyeron el Novillo, el Oviachic, las presas que controlan esta agua, jamás realmente a los yaquis se les ha dado el 50% del agua que les corresponde. Y el agua ha sido utilizada mayormente por los distritos de riego de los yoris, de la gente no indígena, que convirtieron esta región que producía alimentos, maíz, frijol, calabaza, como los cultivos que son también típicos de esta región, por la agroindustria. Entonces, esto es lo que va generando también eventualmente la aparición de los créditos y en otro momento el rentismo de la tierra, que lo que hace es despertar la avidez de cada vez más grupos económicos, de empresas y de empresas que se asocian a los grupos políticos, y es esta constante presión que siempre han tenido los yaquis. De acuerdo con la visión de los antropólogos, parte del Valle del Yaqui se convirtió en el granero de México, es decir, en la principal fuente de granos básicos para la agroindustria. Todo a costa del agua y la tierra de los yaquis. Para la producción, obviamente, de todo lo que tiene que ver, o sea, el trigo es uno de lo que más se siembra en esta región, para estas grandes industrias que requieren esta gran cantidad de trigo para todos estos productos
que tiene que ver con la harina. Por ejemplo, la industria cervecera es un elemento también que requiere mayor atención, que hay todo un desarrollo de plantas procesadoras cuando tenemos una grave crisis de agua en el desierto, precisamente por no entender la dinámica de estos ríos. El río Mayo está afectado por las presas, el río Yaqui también, aquí en Hermosillo, el río de Sonora, pues ya no es lo mismo que antes. La pregunta se encuentra o radica en esto: ¿quién tiene el agua de los yaquis? ¿Quién se quedó con el agua del río? ¿Quién está utilizando el agua de la tribu yaqui? ¿Hacia dónde se va toda el agua que almacenan las presas? Inicialmente se construyó la presa La Angostura, la presa Lázaro Cárdenas, posteriormente la presa del Oviachi y después una presa intermedia, la presa del Novillo. Y la captación, gracias a los escurrimientos anuales, por datos y cifras de la Conagua, se dice que hay una captación de 3.150 millones de metros cúbicos anuales, de los cuales a la tribu yaqui en teoría se le entregan 250 millones para uso agrícola para nuestro distrito. Y es lo único que recibe la tribu yaqui, teniendo 3 presas, teniendo una cuenca, la más importante del estado de Sonora. Estamos sin agua potable, estamos con un distrito pequeño, con una extensión de tierras para el cultivo, con muy pocas hectáreas y teniendo un río seco. Desde el gobierno federal, también se buscó la división de los pueblos a través de la privatización de la tierra. Los objetivos de este programa de solidaridad era precisamente quebrar la solidaridad tradicional, las formas tradicionales de organización y las formas tradicionales de gobierno mediante la creación de comités, mediante el uso discrecional de recursos y con la intención de dividir los gobiernos indígenas. ¡Véngase a comer! ¿Qué bien va la siembra? ¿Cómo lo hiciste? Si yo me acuerdo que hasta te querías ir al otro lado. Trabajando, Manuel. Trabajando. Palabra, Manuel. Confiaron en nuestra palabra. ¡Papá! El año pasado no nos alcanzaba. Para colmo hubo helada. ¿Y entonces? Nos unimos en solidaridad y nos dieron crédito. Y fue a la palabra. ¿Tampoco lo vas a pagar? Claro, la palabra es la palabra. ¡Papá! Además, la lana que regresamos queda en un fondo para obras y proyectos. ¡Papá! En beneficio de nuestra comunidad y de nuestros hijos. ¡Papá! Papá, dice mi mamá que palabra que si no se apuran se quedan sin comer. Solidaridad. Unidos para progresar. Actualmente más del 90% o del 95% de nuestras tierras de uso agrícola son ocupadas por inversionistas extranjeros que no tienen nada que ver con la tribu yaqui. Se llevan nuestros recursos, vienen, hacen un uso intensivo de nuestros suelos, la contaminan con fertilizantes que no están permitidos en cuanto a normas oficiales y pagando una cantidad de renta que está por los suelos. A la fecha, las exigencias del pueblo yaqui son recuperar toda su extensión territorial según los límites naturales que se pactaron con el presidente Lázaro Cárdenas. Y respecto al agua, el uso del 50% de lo que almacena la cuenca del río Yaqui en sus 3 presas, para caudal ecológico, para consumo humano y para distrito de riego. Tras varios siglos de abusos, el gobierno federal a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció como prioridad de gobierno la puesta en marcha de un programa de desarrollo integral de los pueblos yaquis. De esta manera, el 26 de octubre de 2019, se llevó a cabo un diálogo entre los gobernadores de los 8 pueblos y el mandatario. Los compromisos fueron resarcir los agravios a partir de 3 ejes fundamentales: tierra y territorio, derecho al agua y bienestar integral.
Desde entonces, el gobierno federal ha mantenido contacto con la tribu. Vamos a ayudar a los pueblos yaquis. Va a haber justicia. Y de esa manera, con diálogo, con atención a sus demandas legítimas, vamos a llegar a un acuerdo. Por eso voy ahora a los pueblos. Es un acto de justicia. A veces no se entiende porque ha habido mucha campaña en contra de los pueblos yaquis. Además, se ha querido borrar ese pasado de injusticias. Porque imagínense el asesinar y desterrar, el que se llevaban a los yaquis que sobrevivían a las haciendas enequeneras de Yucatán, a las haciendas cañeras de Veracruz. Si se mantienen como cultura, es porque han sabido resistir con dignidad y en mucho por el reconocimiento del general Cárdenas y también de Adolfo de la Huerta, sonorense. En octubre de 2020, se creó de manera oficial la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui del Estado de Sonora, con el principal objetivo de analizar, diseñar y proponer un plan de justicia para esa tribu. A nosotros nos da mucho gusto estar con ustedes en este encuentro y les deseamos también que tengan salud y felicidad. Y vamos a conversar, vamos a dialogar, vamos a hablar, a eso vengo. Finalmente, este 26 de septiembre de 2021, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, presentó ante legisladores locales y federales una primera iniciativa para restituir territorio yagua al pueblo yaqui, que incluye una inversión federal de 11.600 millones de pesos en beneficio de esa comunidad. Que todo este periodo neoliberal y todos estos presidentes o expresidentes que mencioné de manera en periodos tal vez muy extensos de la historia, no todos los presidentes han sido iguales y no todos los presidentes tienen la misma visión del convertir los recursos naturales en dinero, de quitarle los recursos a los pueblos indígenas. Actualmente el pueblo yaqui confía en el actual presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en que le pueda hacer justicia en estos dos temas tan importantes para el pueblo yaqui. En cuanto a su territorio, poder recuperar toda esta extensión territorial que comprende nuestros puntos naturales, y en cuanto al tema del agua, lograr decretar el distrito de riego y lograr la transferencia del mismo distrito y que pueda ser administrado por la tribu yaqui y que pueda ser trabajada nuestra tierra por nosotros mismos, y que no haya una política de asistencialismo y de tener esa dependencia hacia el gobierno y que no se entienda que la tribu yaqui quiere tener la mano estirada hacia el gobierno y seguir o ser dependientes de ellos. Creo que es muy buena voluntad lo que se está haciendo. Creo que nunca se había hecho a reserva del presidente Lázaro Cárdenas, nunca se había hecho esto con la comunidad yaqui, y sí es muy válido, y creo que se debería de acotar que es por todos los presidentes que han estado y que no todos han tratado de verlos como un grupo, pues según la historia es el grupo más perseguido de América Latina,
Entonces, eso nos habla de los sufrimientos de no solamente personas individuales que salen, sino de toda la familia que pertenece a esos que han sacado o han tratado de exterminar aquí en la comunidad yaqui, ¿verdad? Es muy importante, significativa y esperemos que sea una señal para la redimensión de los pueblos indígenas de México y de América Latina, porque creo que no hay un antecedente en los gobiernos de México que hayan generado como un evento público el perdón hacia los pueblos indígenas. Me parece que ahí está en el centro de lo que representa una actitud de reconocimiento a esa injusticia y de valor para poder construir conjuntamente con los pueblos indígenas un desarrollo decidido por los propios pueblos. La petición de perdón del gobierno federal está programada para este 28 de agosto. Para la sociedad, queda visibilizar al pueblo yaqui y al resto de los pueblos indígenas, reconocer sus aportes a nuestra cultura y a la conformación de nuestro país. Porque muchas veces la historia que se cuenta no es la que viven realmente las comunidades yaquis. En realidad los yaquis son una cultura que yo creo que parte de todo el conocimiento que tiene la sociedad en general, todos, la medicina, la astronomía, todo el conocimiento, las culturas originarias nos las han brindado. Que se acerquen a conocer parte de nuestra cultura, nuestra identidad, nuestros usos y costumbres, de cómo se llevan a cabo, conocer un poco de nuestra historia. Pues yo le diría a todas las personas que nos ven y nos escuchan, es que mantuvieran una relación de amistad con todos los grupos indígenas, ya que su riqueza es infinita, igual de la tribu yaqui, que se dejen ya de la discriminación, que ya llevamos muchos ciclos de que pues ya nosotros no hemos tenido ninguna guerra en contra de los que hoy estamos aquí. Entonces pedimos a ellos que pues haya una relación de convivencia, que conozcan nuestra cultura y de esa forma pues que haya un respeto mutuo para nosotros y para ellos, ¿no? Que conozcan nuestra cultura y pues van a ver que ellos, que sí, para nosotros es muy importante seguir practicando nuestras tradiciones y costumbres.